Buenas tardes, mi nombre es Alex Rangel del programa Casos, Cosas y Curiosidades de la Lucha Libre. Hoy me gustaría hablar de un evento que llamó mucho la atención. Esto sucedió en el año 1993. Una lucha de campeonato welter de la WWA entre Heavy Metal y el Hijo del Santo. Lo llamaremos la Cuarta Caída. Anteriormente, Heavy Metal, siendo campeón ya nacional, acorrala al Hijo del Santo algunas semanas antes para que le diera la oportunidad por su campeonato. Él acepta y el 14 de mayo de 1993 en el gimnasio Juan de la Barrera se da esa lucha. Una lucha por demás fuera de serie por varios casos. Uno, ya estando en la tercera caída, donde el Hijo del Santo estaba dominando a Heavy Metal con la llave de a caballo, sube Fuerza Guerrera al ring a romper el castigo, siendo second del Hijo del Santo, de Heavy Metal. Para esto, el referee Chabelo no decreta la descalificación y deja que las acciones sigan. En ese momento, un enojo de Eddie Guerrero, que era el second del Hijo del Santo, sube, hace un reclamo al referee, se hacen ahí de algunas palabras y hay una pequeña agresión de Eddie Guerrero sobre el Chabelo. El Chabelo no duda en descalificar al Hijo del Santo y le da el triunfo a Heavy Metal, convirtiéndose en doble campeón en ese entonces, el famoso Eric Casas. Bueno, ya siendo doble campeón y el triunfo avalado también por el comisionado en turno, que era Daniel Aceves, pues el Hijo del Santo poco pudo hacer a pesar de los reclamos. El Hijo del Santo ahora es él quien está acorralando a Heavy Metal unas semanas para que le dé la oportunidad por el campeonato de la WWA en peso welter. Y lo logra. Y el día 13 de agosto de 1993 en el río Nilo de Zapopan, Jalisco, se da esa lucha. Al inicio de la lucha hubo una pequeña, podemos decir, inconformidad. ¿Por qué? Porque el referee designado fue el señor Pepe Casas. Y pensaba el equipo del Hijo del Santo que eso podría influir en la batalla. Pero como nosotros sabemos la calidad en cómo desempeña el señor Pepe Casas su trabajo, pues lógico que el señor dio una muestra de profesionalismo. Se olvidó de que si tenía hijos o si no tenía hijos en la lucha libre, el señor se dedicó a hacer su trabajo. Un excelente manejo de reglamento y ahí empieza la lucha. Va ganando la primera caída el Hijo del Santo con una tapatía, ganando así la primera caída. La segunda caída se vuelve un poco más rápida, donde vuelos entre el Hijo del Santo, igual Heavy Metal, llaveo contra llaveo. Heavy Metal logra hacer una plancha y poner en toque de espaldas al Hijo del Santo. Viene en el conteo de los 3 segundos y se empareja así la contienda. Viene la tercera caída. La tercera caída se vuelve algo dramática para el público. Excelentes vuelos hacia afuera del ring por parte del Hijo del Santo, otros tantos por Heavy Metal, lucha a ras de lona, o sea, se vio de todo. Dramática porque en uno de los vuelos, faltando 2 segundos, logran subir al ring ambos luchadores y seguir la batalla. En eso, el Hijo del Santo logra aplicar una tapatía a Heavy Metal. Ya casi con el triunfo en la bolsa, pues era casi inminente que Heavy Metal se iba a rendir.
Este hace un movimiento que logra ponerse de espaldas junto con el Hijo del Santo, y viene el conteo de los 3 segundos por parte del señor Pepe Casas, decretando así un empate. Un empate muy válido, pues ambos hicieron una muy buena lucha, pero el comisionado de Zapopan dice que no puede haber empate en una lucha de campeonato. Entonces, en ese momento, ordena una cuarta caída. Reclamos por parte de Heavy Metal, donde él decía que pues había empatado en buena lid, y parte de la afición avalaba ese evento, pero pues ni modo, la comisión era la comisión y fue lo que ordenó. Y en la cuarta caída fue muy rápida, espectacular, vuelos, y en un momento de tensión llega Heavy Metal con una segadora que falla, y el Hijo del Santo logra aprovechar y aplicar la llave de a caballo. La rendición fue inminente y pues el Hijo del Santo logra recuperar su campeonato. Hubo descontento por parte de sector de aficionados, pues unos decían que era fraude, otros que la lucha estaba amañada, pero lo que es una realidad es que ambos luchadores no tuvieron nada que ver, ellos cumplieron con su compromiso, fue la comisión la que ordenó esa caída, y pues una felicitación al referee y a los second, que fueron Rey Mysterio Jr. y el Hijo del Espectro, que en ningún momento se intrometieron en lo que fue esa lucha. Entonces, el Hijo del Santo vuelve a recuperar ese campeonato, y una mala experiencia pues para Heavy Metal. Perder un campeonato en una cuarta caída pues no es nada fácil. Ahorita me gustaría platicar un poco de un maestro en la lucha libre. No solamente maestro de lucha libre, sino también de judo, y aparte maestro normalista. Estamos hablando del señor Eduardo Hernández Calderón, conocido en el medio luchístico como Dientes Hernández. Este luchador nace un 22 de junio de 1908 en una ranchería cerca de Huichapan, Hidalgo. Él fue maestro de varios luchadores. Entre ellos, me platicaba alguna vez el profesor Diamante Azul, que él tomó clases con él en lo que era, no recuerdo si Gimnasio o Baños Gloria, en la Ciudad de México. El maestro Diamante Azul, originario de aquí de Atlisco, y fundador de una de las dinastías más grandes que ha dado la lucha libre en Atlisco. Bueno, el profesor Dientes Hernández debuta un 28 de septiembre de 1933 en lo que era la Arena Modelo, después ya conocida como la Arena México. El profesor Dientes Hernández deja este mundo un 28 de mayo de 1988. Me gusta recordar luchadores, aunque yo no lo conocí. Sabemos que fue un luchador que dejó a muchos de los alumnos que llegaron a ser estrellas hoy en día. Otro tema que me gustaría platicar es de un luchador extranjero que marcó una época en la lucha libre mexicana. Estamos hablando del Gringo Loco, el Fabuloso Blonde, que desde que llegó la aprendió en México en las diferentes campañas que hizo, principalmente teniendo rivalidades muy fuertes con Lismar, Satánico, entre varios luchadores más. Bueno, el señor King Tims, nombre real de Fabuloso Blondie, nace un 27 de enero de 1951 en Atlanta, Georgia, y debuta en 1978 en su ciudad natal.
Su primer campaña en México la hace en el año 1988. De sus primeros triunfos que obtuvo en México fue el haber ganado el campeonato nacional semicompleto de la NWA al Ismar un 24 de junio de 1988. Al poco tiempo, Fabuloso Blondie logra rapar a Popithecus en una lucha de cabelleras. Ya convertido en un luchador muy reconocido en México, en 1989 vuelve a una pequeña campaña, pero viene acompañado de la locomotora gringa, que estaba compuesta por Rick Patterson y Mike Stone, que fue conocido como American Destroyer. Ellos tuvieron una fuerte rivalidad con los Infernales, Satánico, MC1 y Masacre, llegando a una lucha de tríos en que los capitanes exponían sus cabelleras. Eso fue el 31 de marzo del 89, donde Satánico rapa a Mike Stone. Esa misma noche se hace un reto de cabelleras para el próximo 7 de abril de 1989 entre el Satánico y Fabuloso Blondie, donde Fabuloso Blondie consigue el triunfo más grande de su carrera al rapar al Satánico. Después de esa temporada se vinieron varios retos, principalmente en el año 1990, donde Blondie en julio pierde la cabellera ante Sangre Chicana. Luego Blondie rapa a el granjero de Kentucky, Salomón Grundy, un 30 de septiembre de 1990. Y a los 2 meses exactos, un 30 de noviembre de ese mismo año, una de las luchas más aguerridas que ha tenido Fabuloso Blondie fue contra Ringo Mendoza, quien le ganó la cabellera a Blondie. De ahí se desapareció una pequeña temporada, y regresando a México regresa a Pelón, porque antes de llegar a la Ciudad de México a hacer campaña, hizo campaña en Monterrey y fue rapado por Latin Lover en el año 92 aproximadamente. Se recuerda su última lucha de cabelleras fue contra la dinastía Alvarado, contra el Brazo, donde el 12 de febrero del 93, en un duelo súper dramático donde Fabuloso Blondie deja inconsciente al Brazo. De hecho, tuvieron que raparlo en lo que fue la tarima. Fue uno de sus triunfos, de sus últimos triunfos. De ahí, en México llegó a venir algunas ocasiones en encuentros especiales, como fue en el año, creo, 1998, en Guerra de... no recuerdo bien el nombre ahorita, se me fue, una disculpa, Pero también recordemos que Fabuloso Blondie tuvo una lucha también llamado Los Policías o algo así. Esa historia no la sé muy bien, pero fue acompañado de American Destroyer y de otro luchador. Se enfrentaron en la Arena México ante Mil Máscaras, Dos Caras y Psicodélico. Una de las luchas más recordadas. Creo que no fue de apuestas, pero sí de las más recordadas, puesto que los tres hermanos Máscaras
se enfrentaban a 3 extranjeros en la Arena México. También recuerdo que Fabuloso Blondie, siendo Lismar el ídolo de Acapulco, cada que iba Lismar contra Fabuloso Blondie eran llenos totales. Una de las luchas que más se recuerda en Acapulco fue cuando hizo pareja Lismar y Ringo Mendoza contra Fabuloso Blondie y Perro Aguayo, que había casi más gente afuera que adentro, según lo que cuentan los expertos. Fabuloso Blondie pues nos deja en este mundo el 1 de agosto del 2004, fallece allá en Atlanta, Georgia. Ahora me gustaría platicar de un evento que se hizo aquí en Atlisco, Puebla. Fue el 17 de noviembre del 2001. Fue un evento dramático, puesto que tuvimos ahí la lesión de una gran luchadora y prácticamente el retiro de esta luchadora. El evento se llevó a cabo en el Palenque de Gallos. El programa fue de esta manera. La primera lucha fue de luchadores locales. Fue Super Payasito y Pepe Lucho contra La Máquina y Rudy Espinosa. Como referees tuvimos a la Gringa Infernal, que en paz descanse, uno de los mejores referees que ha tenido Atlisco, y Don Mario el Conejo. Ya en lo que es el evento AAA, subieron los mini estrellas, los mini payasitos Coquito Rojo y Amarillo contra Mini Mosco y Ministeria. La segunda lucha de AAA, la tercera de la noche, la especial, la más dramática, las Rudas, la Briosa y la Chola se enfrentaban a las consentidos de la afición, lo que era Lady Apache y Alda Moreno. Lo que no recuerdo si fue en la segunda o tercera caída donde se sufre esta lesión, cuando Alda Moreno entra de un giro hacia el ring, entra con el pie doblado y se le quiebra lo que es el peroné. Sufre una fractura que le tuvieron que poner una placa y 6 tornillos. Eso fue muy dramático porque al ser llevada a los vestidores, la arena quedó prácticamente enmudecida porque se escuchaban unos gritos de dolor que estremecían a cualquiera. Lo bueno es que entre el público había un médico que fue a auxiliarla. En esa lucha sale el torero a hacer pareja con Lady Apache y terminar así lo que es la lucha de damas. Para la semifinal fue una lucha donde estaba marcada de tríos, pero terminó siendo de cuartetos. Eran nada menos que los Diabólicos, Mr. Cóndor, El Gallego y Ángel Mortal, acompañados de Policeman, contra el Torero, Pegaso, Pathfinder y un luchador que luchaba como La Araña, que estuvo haciendo una corta temporada en AAA. No sé si le cambiaron después el nombre o qué sería de él. Y para la lucha estrella, pues se presentaba un trío que estaba haciendo sensación en ese entonces, la famosa Black Family: Chessman, Escoria y Cuervo, para enfrentarse nada menos que a Canek, el mexicano, y Oscar Sevilla, el novillero. Estas son cosas que no deberían de pasar, ¿verdad? Pero los accidentes en la lucha libre suceden a cada instante. Lamentablemente
se apagó una carrera de una luchadora de la que venía de un descanso por haber ido a luchar a Japón. Tomó un descanso y su primera lucha que tuvo la tiene aquí en Atlisco, Puebla, y sale lesionada. Bueno, yo creo que por hoy es todo lo que les puedo platicar. Les agradezco a todos los que me han dado un like o se han suscrito o han compartido pues mi canal. Yo sé que no soy una persona un buen locutor, ¿verdad? Pero me gusta transmitir todo lo que se ha vivido en la lucha libre. Desde los inicios hasta donde vamos hoy en día. Ante nada les agradezco y les reitero, mi nombre es Alex Rangel, referee de Atlisco, Puebla. Gracias.